En este capítulo, Kiyosaki fue directo. No había promesas cómodas ni frases para enmarcar. Había una especie de espejo. Mentalidad de empresario, ser enseñable, respeto por el sistema y paciencia para dejar que el trabajo madure. Leído así, parece obvio. Vivido, no tanto. Sentí que me quitaban la ilusión de los atajos y me dejaban frente a una pregunta sencilla y exigente. ¿Estoy dispuesto a esto? ¿De verdad? ¿Y no solo por una semana? La mentalidad de empresario me tocó primero. No era cambiar un título en la tarjeta, era cambiar la manera de asumir la realidad, dejar de pensar en me pagan por estar y empezar a pensar en existe gracias a lo que construyo, pasar del ojalá funcione al soy responsable de lo que siembro y de cómo lo cuido. Me di cuenta de que ese giro no vive en un discurso, vive en pequeñas decisiones. ¿Dónde pongo mi energía? ¿Qué priorizo cuando nadie mira? ¿Qué explicaciones dejo de darme para no moverme? Luego apareció el reto de ser enseñable. Pensé que ya lo era, hasta que me pidieron ajustar algo que yo creía bien hecho. Ahí supe que la humildad no es una pose, es una práctica concreta. Escuchar sin defenderme, anotar sin orgullo, probar una manera distinta, aunque la mía me resulte más cómoda. Descubrí que el progreso llega más por esa docilidad inteligente que por el brillo del talento. El respeto por el sistema me mostró otro ángulo. Yo venía de improvisar con cierta facilidad y de arreglármelas sobre la marcha. Aquí entendí que hay un orden que protege, una secuencia simple que evita perderse en la euforia o en la ansiedad. No se trata de apagar la iniciativa, sino de anclarla para no dispersarla. Aceptar ese marco me quitó ruido y me devolvió foco, y quedaba la paciencia, no la pasiva, sino la que sabe esperar trabajando. Kiyosaki hablaba de maduración y yo pensé en estaciones. Hay tiempos en los que parece que nada ocurre y sin embargo por dentro se está acomodando todo. Renunciar al calendario del ego y sostener el paso cuando el entorno está en silencio fue quizá la prueba más íntima. En ese punto cerré el libro y me hice la pregunta que evitaba. ¿Quiero vivir así el tiempo suficiente como para ver frutos reales? No respondí con palabras. Empecé a responder con días. Kiyosaki insiste en el cambio de mentalidad y cuando lo leí me di cuenta de que no era semántica, era vida práctica. Un empleado espera instrucciones y cobra por horas. Un empresario crea sistemas, construye activos y piensa a largo plazo. El día que lo entendí, dejé de mirar la quincena como brújula y empecé a preguntarme qué estaba levantando para el próximo año. Ese giro movió piezas que yo creía fijas. En mi agenda se notó primero. Antes medía el día por tareas atendidas. Después empecé a distinguir entre operar y construir. Operar me resolvía el hoy. Construir me creaba un mañana. Reservé bloques para lo que deja rastro. Documentar un proceso para no repetirlo desde cero, grabar una explicación que otros puedan usar, diseñar una experiencia que se pueda repetir sin mi presencia. No fue heroico, fue orden. Y con ese orden, la semana dejó de depender solo de mi energía. También cambió mi forma de conversar. Dejé de invertir horas en diálogos que se agotan en sí mismos y busqué conversaciones que abren puertas, alianzas claras, acuerdos que multiplican, vínculos que se sostienen más allá de un proyecto. Me di cuenta de que un empresario no corre detrás de cada cosa, elige con quién construir algo que con el tiempo camine solo. Empecé a valorar más las preguntas de fondo que los urgentes del día. Los hábitos fueron el tercer movimiento. Protegí rutinas que alimentan activos invisibles, lectura que mejora criterio, reflexión que ordena decisiones, silencio breve antes de decisiones grandes. Son hábitos poco espectaculares, pero cambian el tipo de apuesta que uno hace. Cuando el foco está en activos, el gasto se vuelve inversión, el no se vuelve estrategia y el sí deja de ser impulso para convertirse en compromiso. El resultado no fue inmediato, pero sí distinto. Pasé de contar horas a contar construcción, de la ansiedad por cerrar el mes a la calma de ver nacer algo que me trasciende, relaciones que siguen, procesos que sostienen, piezas que juntas forman un sistema. Ese día entendí que la mentalidad empresarial no es un eslogan, es una manera de pararse frente al tiempo,
menos urgencia, más sentido, menos presencia obligatoria, más valor creado. Y de ahí en adelante, cada decisión diaria empezó a responder a una sola pregunta: ¿esto suma al activo que estoy construyendo? El libro subraya algo sencillo y exigente: ser enseñable. Al principio yo creía que lo era, hasta que me corrigieron algo que me gustaba de mi forma de presentar. Sentí el impulso de defenderme, de explicar por qué lo hacía así. Ahí entendí que ser enseñable no es repetir un manual, es permitir que la experiencia te moldee aunque toque el ego. Empecé a practicar un gesto pequeño: respirar, escuchar completo, anotar literal lo que me decían y dejar para después cualquier explicación. Solo ese orden bajó el ruido. Descubrí que lo que se requiere no es brillo personal, sino humildad práctica. En mi libreta quedó un loop simple que me funciona: escuchar, anotar, probar, revisar, afinar. Después de cada presentación pedía dos cosas puntuales: qué quitar y qué mantener. Volvía a casa, reescribía el tramo señalado en 3 versiones, lo decía en voz alta, me grababa y al día siguiente lo probaba en una conversación real. No había drama, había iteración. El progreso llegó más por la velocidad para ajustar que por cualquier talento. También me ayudó a mirar los errores como materia prima. Una vez un mentor me dijo: tu cierre suena a impaciencia. No me dolió el comentario. Me dolió reconocer que era cierto. Lo convertí en práctica. Cambié 2 frases, acorté el discurso, añadí una pregunta abierta y dejé silencio. Al revisar la grabación noté algo distinto en mi tono, más sereno. No fue magia, fue soltar la necesidad de tener razón para quedarme con lo que funciona. Ser enseñable para mí fue aceptar el lugar de principiante tantas veces como hiciera falta. En cada nueva etapa volví a ser alumno. Tomé notas como si no supiera, pedí ejemplos, imité la estructura antes de intentar mejorarla. Cuando algo me salía bien, igual lo sometía a observación. La mente se acostumbra rápido a sus trucos, la humildad mantiene fresca la mirada. Con el tiempo, esa actitud se volvió un activo. Aprendía más rápido que antes y con menos desgaste emocional. Hoy lo vivo con naturalidad. Si alguien con criterio me señala un ajuste, no siento que cuestiona mi valor, siento que me ahorra tiempo. Ser enseñable se volvió una identidad tranquila, curiosidad activa, poco orgullo para corregir y esa disciplina discreta de probar una y otra vez hasta que encaje. Ahí, sin aplausos, es donde el aprendizaje empieza a pagar intereses. Kiyosaki habla del sistema como un andamio que sostiene cuando el talento se cansa, y a mí me cambió la manera de construir. Yo venía de improvisar bien, resolvía con chispa y salía a flote. Aquí entendí que la chispa enamora, pero no se duplica. Lo que se duplica es lo claro, lo simple y lo ordenado. El día que me hice una pregunta incómoda: ¿alguien nuevo podría repetir mis resultados sin mí?, empecé a diseñar de otra forma. Estandaricé lo esencial. Convertí mi explicación larga en una presentación de 10 minutos que cualquiera pudiera contar sin miedo. Mi historia personal quedó en 90 segundos con idea, giro y aprendizaje. Y el cierre se redujo a 3 preguntas que abren conversación en vez de presionar. Grabé una versión en audio para repasar en el bus, dejé un PDF con los puntos clave y un guión sencillo para invitar sin adornos. Cuando lo probé con personas nuevas y lo entendieron en una sentada, supe que el andamio estaba bien armado. El seguimiento dejó de ser memoria y pasó a ser proceso. Puse recordatorios con tiempos definidos para volver a hablar, preparé mensajes modelo que se personalizan sin perder el tono y ordené la información en una hoja simple que muestra quién está en qué etapa. No fue sofisticación, fue quitar fricción. Al tener el camino dibujado, bajó la ansiedad de ¿y ahora qué toca? Y desaparecieron esos silencios que a veces se confunden con desinterés cuando en realidad son olvido. La señal de que el sistema funcionaba no vino el día épico, vino un martes cualquiera. Vi a alguien de mi equipo presentar con el mismo esquema, responder con calma y agendar su propio seguimiento sin mirarme. No necesitó mi presencia ni mi estilo, necesitó el andamio. Ese instante me dio una certeza: la red crece de verdad cuando mi nombre deja de ser un cuello de botella y el método viaja solo.
Desde entonces trato al sistema como un documento vivo. Lo que funciona se queda, lo que estorba se quita, lo que falta se añade con una línea, no con un discurso. No mata la iniciativa, la encausa. Y en los días normales, los que no tienen brillo ni público, ese andamio hace la diferencia, sostiene el paso, permite que otros enseñen a otros y convierte un esfuerzo aislado en algo replicable. Ahí es donde la palabra duplicación deja de ser teoría y se vuelve rutina que camina sin hacer ruido. La constancia que se puede medir, no discursos, actividad concreta semana a semana. Para quitarle dramatismo a mis altibajos, abrí una página en el diario con 3 renglones fijos. A cuántas personas les conté la visión, con cuántas profundicé en otra conversación y a cuántas acompañé en su primer paso, nada más. Al principio eran números tímidos, irregulares, algunos días con euforia, otros en blanco, pero al cabo de unas semanas apareció un patrón que mis emociones no querían ver. Cuando esas 3 líneas se mantenían vivas, el resultado llegaba con retraso, pero llegaba. Me ayudó a separar lo que depende de mí de lo que no. Contar la visión y profundizar eran esfuerzos directos. El sí o el no no lo eran. Esa distinción me dio descanso. Empecé a mirar la semana como una pequeña fábrica, entradas claras, procesos claros, salidas que se acomodan con el tiempo. Hubo meses en los que el marcador de resultados parecía inmóvil y sin embargo el cuaderno decía otra cosa. Actividad constante, conversaciones abiertas, seguimientos programados. Un día cualquiera, como si todo se pusiera de acuerdo, empezaron a cerrarse cosas que había sembrado semanas atrás. No fue un golpe de suerte, fue retraso natural entre siembra y cosecha. También descubrí que la constancia necesita un ritmo amable. Si me proponía cifras irreales, el cansancio me pasaba factura y la curva se rompía. Cuando ajusté a un paso sostenible, el trazo se volvió parejo. En el registro empecé a anotar pequeños detalles que explicaban variaciones, feriados, viajes, días de familia. Esas notas me impidieron contarme historias injustas. No era que no funcionara, era que esa semana el foco estuvo en otro lugar y al volver al ritmo la línea retomaba su curso. Los cierres de domingo se volvieron un ritual breve, revisaba las 3 filas, marcaba en qué tramo se había estancado el flujo y afinaba solo ese punto para la semana siguiente. A veces faltaban conversaciones de profundidad, otras el acompañamiento del primer paso, pequeños ajustes sin drama. Con el tiempo entendí que mi trabajo real era sostener esas 3 acciones con buena energía y dejar que el calendario hiciera lo suyo. La hoja, seca, honesta, se convirtió en un espejo más confiable que mi estado de ánimo y apoyarme en él me dio una tranquilidad nueva, la de saber que si la constancia está, los resultados siempre encuentran el momento de aparecer. Kiyosaki habla de la formación continua y con los años entendí por qué. Hay algo que pasa cuando te sientas en una sala o te conectas a una sesión y la visión se renueva en conjunto. No es solo lo que dice el orador, es lo que ocurre en los pasillos, en las miradas, en las historias que se comparten sin micrófono. A mí me pasaba que cuando la energía bajaba o me quedaba atrapado en mis dudas, un buen evento me recolocaba. Escuchaba a alguien contar cómo recuperó tiempo, veía a otro explicar con calma cómo dio su primer paso y esa suma me volvía a poner de pie. La comunidad bien vivida tiene ese poder. Te recuerda que no caminas solo. Empecé a notar un patrón. Llegaba con la cabeza llena de ruido y salía con 3 claridades. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está funcionando y qué tarea concreta me toca ahora? No era magia, era exposición a un ambiente donde la visión está viva. Ver la cultura en movimiento, puntualidad, respeto, celebración sincera de avances reales, me ordenaba sin que nadie me diera una lista. Aprendía por osmosis, escuchando preguntas que yo no sabía hacer, viendo cómo otros resolvían lo que a mí me frenaba, tomando nota de frases que acomodaban ideas en su sitio. También descubrí que los eventos acortan caminos. Lo que a solas hubiera demorado semanas, ahí se resolvía en una mañana. Un consejo de un mentor entre puertas, una recomendación de un libro, una conversación de 5 minutos que te ahorra tropezones. En esos espacios aparece algo difícil de encontrar en el día a día, creencia prestada. Mientras uno termina de creer en su propia posibilidad,
La fe de los demás te sostiene el tiempo suficiente para volver a intentar. No todos los encuentros fueron gigantes ni épicos. Algunos sábados, un entrenamiento pequeño me dio más impulso que un auditorio lleno. Importaba menos el tamaño y más la intención, llegar dispuesto a aprender y salir con una acción elegida. A veces era mejorar una frase, otras era volver a llamar a alguien con un tono distinto, otras era simplemente escuchar mejor. Salía ligero, como si me hubieran alineado el paso con el ritmo del grupo. Con el tiempo, entendí que la comunidad es un acelerador silencioso porque corrige dos peligros, la soledad y la confusión. Estar con otros que comparten el mismo lenguaje y el mismo para qué despeja el ánimo y afina el enfoque. Por eso cuando siento que me estoy desinflando o que estoy girando en círculos, vuelvo a esos espacios. No salgo motivado, salgo en paz y con rumbo, y con eso el camino vuelve a avanzar. El libro es claro con el horizonte. Esto se construye con visión de años, no de semanas. A mí me salvó entenderlo así, porque me ahorró sentencias apresuradas sobre algo que recién estaba sembrando. Cuando dejé de preguntarme cómo iba hoy y empecé a mirar mis periodos de 90 días, los altibajos dejaron de parecer fallas y empezaron a verse como parte del ciclo. Fue como pasar de ver el clima de un día a entender la estación. Empecé a organizarme en campañas trimestrales. Cada 90 días elegía un foco único y medible y lo sostenía sin cambiarlo a mitad de camino por ansiedad. Entre campañas hacía un corte limpio, revisaba qué fluyó, qué se atascó y qué señales tenía que ajustar. Esa estructura simple me quitó dramatismo. Si una semana venía floja, no era un veredicto, era un dato dentro de un proceso más largo. El ánimo dejó de depender del ruido diario y se apoyó en una línea que con paciencia y trabajo tendía a subir. Los ciclos de 6 meses me mostraron otra cosa, el retraso natural entre sembrar y cosechar. Había conversaciones que tardaban semanas en madurar, relaciones que pedían ritmo antes de mostrar resultados, hábitos que necesitaban repetición antes de volverse visibles. Al mirar ese medio año con honestidad, descubrí que mucho de lo que juzgaba no funciona, simplemente estaba creciendo bajo tierra. Esa certeza me dio aire para sostener el paso cuando afuera parecía silencio. El año completo se convirtió en una foto más justa. 12 meses alcanzan para ver si lo que estoy haciendo construye algo que se sostiene. En esa escala, la paciencia dejó de ser espera pasiva y se volvió disciplina aplicada. Plan, acción y revisión. Otra vez, Kiyosaki habla de lo que se requiere y yo lo traduzco así por dentro. Paciencia con trabajo, no paciencia vacía. Cuando camino con ese horizonte, los resultados llegan tarde para mis ganas, pero a tiempo para el proceso. Y cuando llegan, ya tengo la estructura para sostenerlos. Otro punto que Kiyosaki resalta es la profesionalidad. Y a mí me cambió el ritmo del negocio. Al principio pensé que ser profesional era hablar bonito y vestirse bien. Con el tiempo entendí que es algo mucho más simple y más exigente. Decir la verdad, no exagerar, cuidar la reputación y honrar la palabra incluso cuando nadie mira. Descubrí que esto no solo queda bien, construye confianza y la confianza acelera todo porque reduce fricciones, acorta decisiones y vuelve predecible el trabajo con uno. Lo noté en cosas concretas. Dejé de prometer resultados posibles como si fueran inevitables. Cuando explicaba el modelo, empecé a separar con claridad lo que depende de mí, actividad, seguimiento, aprendizaje, de lo que no, tiempos, decisiones de terceros. Si no sabía una respuesta, lo decía y me comprometía a averiguarla. Ese gesto que al ego no le encanta me ahorró desgaste después. También aprendí a ajustar expectativas desde el inicio, qué es un buen primer mes, qué señales muestran progreso, qué métricas miraremos juntos. Cuanta más claridad al comienzo, menos reparaciones al final. Cuidar la reputación se volvió un hábito de detalles, llegar a la hora acordada, devolver llamadas, pagar a tiempo, cerrar el ciclo de una conversación, aunque la respuesta sea no por ahora. Empecé a enviar un resumen breve después de cada reunión con los acuerdos y próximos pasos, no para formalizar por formalizar, sino para proteger a todos de los malentendidos. En los momentos en que algo se retrasó,
por mi causa. Avisé antes de que me preguntaran y propuse una nueva fecha. No me hizo perfecto, me hizo confiable. Hubo decisiones que me enseñaron a elegir coherencia por encima de conveniencia. Recuerdo haber rechazado un testimonio que vendía muy bien, pero no representaba el proceso real. Elegí no usarlo. En otra ocasión sugerí a una persona que no ingresara en ese momento. Sus expectativas no encajaban con el trabajo que venía y se lo dije con respeto. A corto plazo pareció una pérdida. A largo plazo se convirtió en confianza. Esa persona volvió meses después más alineada y avanzó mejor. La coherencia tiene ese efecto. Parece lenta, pero compone. Con el tiempo comprendí que el verdadero atajo es la coherencia. Cuando el decir y el hacer caminan juntos, la red se sostiene, incluso cuando yo no estoy mirando. Los referidos llegan con menos resistencia, los proveedores abren puertas, mi nombre viaja sin necesidad de justificarlo, y si aparece un error, porque aparecen, se corrige rápido, se pide disculpas, se compensa si hace falta y se ajusta el proceso para que no se repita. La ética, bien vivida, no es un discurso moral, es una estrategia de largo plazo que cuida el activo más delicado que tengo, la confianza compuesta. Kiyosaki normaliza el rechazo y cuando lo asumí así, me cambió la química del día. Al principio, cada no me tocaba la identidad. Sentía que me estaban diciendo no a mí. Con el tiempo empecé a mirarlo como un dato dentro de una estadística, parte natural del camino, no un veredicto personal. Ese pequeño desplazamiento me devolvió energía. Dejé de gastar horas interpretando silencios y empecé a registrar hechos. Hablé con tantas personas. Algunas quisieron seguir, otras no. Financial. La mente se ordenó cuando entendió que el resultado no define quién soy, apenas describe en qué etapa está cada conversación. La crítica fue otro entrenamiento. Me dolía más cuando venía de gente querida. Aprendí a separar el cariño del criterio. Podían amarme y aún así no compartir mi visión. En lugar de defenderme, empecé a escuchar buscando oro. ¿Hay algo útil aquí que pueda mejorar? Si lo había, lo tomaba. Si no, lo dejaba pasar sin rencor. Me ayudó un ritual sencillo después de cada no. Anotar una cosa que hice bien, una que puedo ajustar y una acción siguiente concreta. 3 líneas. Ese registro evitó que el ego hiciera ruido de más y me mantuvo en movimiento. Noté además que el rechazo tiene temporalidad. Un no muchas veces significa no ahora, no lo entiendo todavía o no es para mí. Cuando lo acepté, la relación se volvió más liviana. Empecé a cuidar la puerta para volver a hablar en otro momento y, sin presión, algunas personas regresaron solas. También cambié mi guión interno, pasé de fallé a aprendí esto y abrí esta posibilidad. Esa narrativa más justa me permitió llegar fresco a la siguiente conversación y curiosamente al soltar la carga empezaron a aparecer más sí. Separar identidad de resultado fue la clave. Mi valor no sube ni baja con la última respuesta que recibo. Lo que sí sube o baja es mi calidad de actividad y mi capacidad de crecer con cada intento. Cuando la mirada volvió a ese lugar, a lo que puedo hacer hoy un poco mejor que ayer, el no perdió dramatismo. Seguía ahí, pero ya no mandaba. Y en ese estado el trabajo se volvió más sereno, menos desgaste, más presencia. A partir de ahí, el progreso dejó de sentirse como una pelea y empezó a sentirse como lo que es, un proceso que se afina con práctica y con paciencia. Durante mucho tiempo equivoqué la medida del liderazgo. Creía que liderar era resolver más rápido, hablar más fuerte, estar en todas. Un día, agotado y con la agenda llena de yo me encargo, entendí que ese modelo me hacía imprescindible. Y eso suena importante, pero no es saludable. Lo que se requiere, decía Kiyosaki, no termina cuando alguien firma, empieza cuando aprende a enseñar. Ahí me cayó la ficha. Mi tarea no era sumar manos a lo que yo hacía, era formar cabezas y corazones capaces de caminar sin mí. Empecé a notar señales distintas de progreso. Dejé de celebrar solo los cierres y empecé a alegrarme cuando alguien del equipo daba su primera presentación sin mirar notas, cuando otro acompañaba a un nuevo en su primer paso con más paciencia de la que yo tenía al inicio, cuando una reunión salía bien y yo ni estaba en la sala. Hubo un día clave. Un líder joven
tomó una decisión que yo habría tomado diferente y le fue mejor. Sentí el impulso de intervenir, pero me quedé callado y aprendí. Ese silencio fue un acto de confianza y también un aprendizaje de humildad. La red crece cuando las personas pueden ser mejores que uno en lo que a ellos les nace mejor. Formar líderes me pidió cambiar la forma de estar. Pasé de hacer por a estar cerca mientras hacen. Me descubrí preguntando más y diciendo menos, compartiendo el por qué además del cómo, dejando materiales simples que cualquiera pudiera replicar y sobre todo creando espacios donde otros practicaran en voz alta, aunque se equivocaran frente a mí. En ese ambiente la seguridad se volvió contagiosa. Las dudas dejaban de ser obstáculos y se convertían en puentes para explicar mejor el sistema. Noté que la autonomía no aparece de golpe, se construye con pequeñas victorias sostenidas y mi papel era sostener la red que permite que esas victorias ocurran. Con el tiempo aprendí a medir el avance con indicadores íntimos, cuántas reuniones se realizan sin que me llamen, cuántas decisiones se toman con criterio compartido, cuántas personas ya están enseñando a otros lo que un día aprendieron conmigo. Ese efecto nieto, ver ahí a alguien que enseñó a alguien que yo ni conozco, me dio una alegría distinta. No era mi nombre en grande, era una obra creciendo con raíces. Allí sentí que estaba honrando con hechos lo que el libro proponía. Liderazgo que se multiplica y no se centraliza, influencia que permanece cuando uno está lejos, cultura que se sostiene porque ya vive en más de una persona. Al final, formar líderes me hizo más libre y me hizo mejor persona. Me enseñó a soltar control, a confiar en los procesos, a celebrar el brillo ajeno sin sentir que el mío se apaga. Y me regaló una certeza. El día que otros me superan en áreas donde yo era fuerte, no pierdo protagonismo, gano futuro. Porque esa es la prueba silenciosa de que el trabajo dejó de depender de mí y empezó a pertenecerle a algo más grande que todos nosotros.